Hola, aprendientes del tercer semestre del Bachillerato General Oficial Juan de Dios Peza. Vamos a revisar nuestra sesión correspondiente a la tarea Tierra, Justicia y Libertad, que ya tienen ustedes en su plataforma de Classroom. Vamos a ver. Ok. Tierra, Justicia y Libertad. Ya la tenemos en la plataforma. Nos relata lo siguiente. Partimos de la realidad. Ernesto y su papá escuchan en la radio que el ayuntamiento de su comunidad organizará una ceremonia para conmemorar el inicio de la Revolución Mexicana. Su papá le hace un comentario con melancolía. Mucho sirvió la revolución para nuestro país, a pesar de que persisten problemas sociales, como en mi caso, que fui despedido injustamente de la fábrica de maquila de ropa. Ernesto se organiza con su familia para asistir al desfile conmemorativo del 20 de noviembre. Ahí lee en una pancarta la frase Tierra, Justicia y Libertad, la cual le impacta. Al término del desfile, se queda con la duda de quién es el autor de la frase, por lo que al llegar a su casa, decide buscar en Google para saber de dónde surge la misma. Encuentra que es resultado del movimiento que encabezaba Emiliano Zapata, quien participó en la revolución con acciones a favor de los campesinos y luchó para eliminar las injusticias que ellos vivían. También descubre que participaron otros personajes como Madero, Villa y Carranza, quienes consolidaron a través del movimiento armado al actual Estado de México. Lo que Ernesto investiga lo motiva a esforzarse para mejorar el nivel de vida de su familia. Ernesto decide trabajar e incluso piensa en estudiar la carrera de Derecho y defender a quienes viven situaciones parecidas a las de su papá. Esta es una situación muy real que ha sucedido. Persisten todavía muchos problemas sociales. Aquí lo importante es que entendamos qué es la Revolución Mexicana. Para poder entender qué es la Revolución Mexicana, primero vamos a entender qué es revolución. La palabra revolución, que viene del latín revolutio, habla sobre la acción y efecto de revolver o revolverse. Un cambio profundo, generalmente violento, en las estructuras políticas y socioeconómicas de una comunidad nacional. Levantamiento o sublevación popular, cambio rápido y profundo en cualquier cosa, movimiento de un astro a lo largo de una órbita completa, rotación de una figura alrededor de un eje que configura un sólido o una superficie, giro o vuelta que da una pieza sobre su eje. Entonces, estamos hablando de que esta revolución va a ser un cambio, una revolución va a ser un cambio, un movimiento brusco, puede ser violento, rápido y profundo. ¿Sale? Entonces, hablando de nuestra Revolución Mexicana, es ese cambio que se da, nos dice la página de la Secretaría de la Defensa Nacional. En la historia de nuestro México, existió un periodo que fue establecido por los gobiernos del general Porfirio Díaz, quien fungió como presidente de la República durante más de 31 años, tiempo en el que consiguió concentrar las riquezas del país en pequeños grupos que ejercían el poder a lo largo de todo el país y que jamás contradecían sus decisiones. Asimismo, con el apoyo de estos sectores influyentes, tomó el control para desarticular periódicos y grupos de oposición, obligando a reducir la oposición política en su contra. Esta era la situación en la que se encontraba el país, ¿vale? Donde el general Porfirio Díaz
tenía un poder absoluto y donde había un grupo que estaba precisamente en este poder sobre otro grupo al que explotaba y que generó una gran diferencia social. Y este sector subyugado generó ese movimiento, ese cambio, esa revolución para que hoy en día las cosas fueran diferentes. Obviamente no fue fácil y fue un proceso complicado donde se sucedieron diferentes acciones bélicas y situaciones, ¿sale? Originadas precisamente por esta situación política y social que vivía el país. Siempre va a haber alguien que no esté de acuerdo y alguien que quiera a su patria tanto como para cambiarle. Entonces se fueron dando diferentes sucesos que culminaron con nuestra revolución, sucesos como la entrevista que da el general o el presidente en ese entonces a un periodista, Krillman, se van dando diferentes reuniones, por ejemplo, el plan de San Luis, que ya vas a revisar en tus enlaces, en tu tarea, se van dando diferentes enfrentamientos y movimientos que, bueno, al final establecen lo que es nuestro actual Estado mexicano. Al final de esta página, de esta lectura bastante interesante que ustedes pueden encontrar y encontrarán en los enlaces de sus tareas, nos dice, los líderes de la revolución propiciaron diferentes levantamientos armados, siendo encabezados por Pascual Orozco, Francisco Villa con la División del Norte y Emiliano Zapata como jefe del Ejército del Sur, razón por la que uno de los esfuerzos políticos fue definido por las reformas que se implementaron en el ámbito militar. La convocatoria de la Soberana Convención de Aguascalientes de octubre de 1914 confrontó una vez más los intereses de las diferentes facciones revolucionarias hasta decidir quién y en qué forma gobernaría el país. A partir del momento en que se disolvería el Ejército Federal, pero lejos de poner fin a las hostilidades entre las diferentes facciones o a la misma inestabilidad política, la convención dio origen a la promulgación de la Constitución de 1917, que fue establecida para regir jurídicamente al país. Constitución, ese documento que nos constituye como la República Mexicana actual. Es este documento que es vigente todavía al día de hoy y que, como te digo, nos hace esta república con el nombre oficial de Estados Unidos Mexicanos. Bueno, ¿cuál va a ser tu actividad en esta tarea? Vas a reflexionar sobre las condiciones que dieron origen a la Revolución Mexicana. Ya hablamos un poquito de eso. Vas a profundizar un poquito más en los enlaces que te presento, ¿sale? Hay una página web, cuáles fueron las causas de la Revolución Mexicana de México Desconocido, y un pequeño video documental, Revolución Mexicana, ¿sale? Tú vas a analizar ahí estas condiciones que dan origen a la revolución y vas a redactar un texto argumentativo de al menos una cuartilla, donde expliques estas condiciones que dieron origen a nuestra revolución. Tu texto puede ser digital o a mano. Si lo redactas a mano, lo fotografías y en ambos casos adjuntas el archivo en esta tarea. Si lo haces digital, puedes hacerlo en cualquier procesador de textos, en el Word, por ejemplo, o en los documentos de Google, pero siempre lo debes de adjuntar a nuestra plataforma. Y bueno, chicos, esto sería todo por cuanto corresponde a esta tarea titulada Tierra, Justicia y Libertad. Nos estamos saludando en nuestra siguiente tarea. Adiós.